En la Biblia vamos a encontrar que las debilidades de las que habla el Señor a través de Pablo no se refieren a un pecado, no se refieren a un vicio, no se refieren a ninguna de esas cosas, sino más bien a limitaciones que tenemos, que hemos heredado y que por alguna razón no tenemos el poder para cambiarlas, ¿no? Debilidades que van a estar presentes, pueden ser físicas, ¿no? En nuestro cuerpo, ¿no? En nuestra vida emocional, alguna cosa que hemos pasado en nuestra vida y que no vamos a poder quitar eso de nuestra vida, vamos a conservarlo. O también tiene que ver con una limitación intelectual. Vamos a plantear algunas cosas en esta mañana, pero quizás algunas de las debilidades que tenemos nunca serán quitadas y tenemos que ser conscientes de eso. De hecho, Pablo oró, dice, vamos a leerlo después, pero dice que oró 3 veces al Señor que le quite esa debilidad y Él le dijo, no, bástate de mi gracia. Así que tenemos que ser conscientes de estas cosas. Así que es tan valiosa la debilidad en la vida del ser humano, para el Hijo de Dios en realidad, es tan valiosa que de hecho Dios se propone debilitar a sus hijos. Vamos a comenzar en esta mañana, voy a compartir con ustedes lo que he llamado verdades de la debilidad. Y la primera es que vamos a encontrarla en el libro de Jueces capítulo 6. Vamos a ver la vida de Gedeón por un momento, espero no sea tan extenso, porque vamos a ver algunas otras cosas también. Pero vamos a ver que Dios se ha propuesto debilitarnos o debilitar a los débiles. Porque nuestras debilidades nos enseñan a depender de Dios. La primera cosa que quiero decir es que nuestras debilidades nos enseñan a depender de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Separados de mí, nada podéis hacer. Y esto es algo bien fácil de entenderlo mentalmente. No es verdad, yo sin separado de Dios no puedo hacer nada. Pero es otra cosa, otro desafío llevarlo a tu vida y ser consciente en tu vida de que separado de Él nada puedes hacer. Porque ciertamente pensamos que muchas cosas las hacemos y no necesitamos de Dios. De hecho es algo que casi está en nuestra naturaleza, diría yo, ¿no? Yo siempre digo, tengo 2 sobrinas y a veces quiero ayudar a mis sobrinas en alguna cosa. No, yo sola, dice, ¿no? Sola, porque está como en la naturaleza del ser humano que uno quiere hacer las cosas solo. De hecho la cultura también nos enseña eso, que uno tiene que hacer las cosas solo, ¿no? Y esperan los jóvenes, por ejemplo, ganar su primer sueldo para gastar el dinero como ellos quieren, solos, ¿no? Y quieren vivir solos, y una generalidad de cosas que quieren hacer solos, que es parte de la naturaleza que está en nosotros. Pero Dios dice, sin mí no puedes hacer nada. Y Dios usa la debilidad para eso. Jueces capítulo 6, vamos a ver que por su amor Dios nos hace aún más débiles. Jueces capítulo 6. Voy a leer algunas partes del capítulo 6 y voy a saltar hasta el capítulo 7. Primero el contexto. Dice capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos los frutos de la tierra, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Israel está pasando por un momento sumamente complicado, consecuencia, por supuesto, de su decisión personal y como nación de alejarse de Dios. Entonces están experimentando las consecuencias de su desobediencia, de su rebeldía. Pero ellos en un momento se dan cuenta de su situación y empiezan a clamar a Dios y decir, Dios, ayúdanos, sácanos de esta, por favor, ¿no? Y Dios en su misericordia, como hace con nosotros, cuando clamamos a Él, Él nos perdona y nos restaura, quiere restituirnos. Entonces lo que Dios hace es llama a un hombre, el versículo 11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, ¿no? Como debido a la opresión que tenían, no tenía el valor, no tenía la confianza de salir y hacerlo, tenía que hacerlo a escondidas. Versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo,
Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Algunos cuestionan, algunos que leen este pasaje cuestionan y dicen, realmente, ¿cómo le va a decir esforzado y valiente? Si está escondido en un lugar donde no se tiene, ese trabajo es bien difícil de hacer en este lugar, ¿no? En un lagar. Bueno, le explico rapidito. Lo que hacían era sacudían el trigo para quitar la paja y quede el trigo. Lo que hacían era, tenían que hacer un lugar amplio, lanzar el trigo y hacer que la brisa, el viento, saque la paja y quede el trigo, ¿no? Pero este lagar era una especie de piscina. ¿Ustedes han visto la vendimia? ¿Saben lo que es la vendimia? Esta fiesta donde van a pisar las uvas, ¿no? Y después de ahí sacan el jugo de la uva, que finalmente es el vino. Entonces, el lagar es este espacio donde se reunían para pisar las uvas. Entonces, en ese espacio chiquito trataba él de hacer porque tenía ambiente. Algunos cuestionan y dicen, ¿cómo es posible que sea esforzado y valiente? Cuestionable, debatible podría ser, ¿no? Porque algunos dirían, por lo menos él se atrevía, los demás no. Pero ahí estaba. Lo que quiero enfatizar es que estaban debilitados como nación, estaban a un punto que tenían que esconderse para que no ser nuevamente saqueados y maltratados. Versículo 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? ¿No? El ángel le había dicho, Jehová está contigo, y Gedeón le dice, no, ¿cómo va a estar conmigo? ¿Cómo va a estar con nosotros? ¿No ves la situación en la que nos encontramos? Nosotros no estamos viviendo lo que nos enseñaron nuestros padres. Nosotros estamos viviendo otra circunstancia, ¿no? Y es para nosotros de alguna forma sencillo asociarnos con esa realidad, porque quizás en la iglesia o en la Biblia tú has visto ejemplos de cómo es la vida de la gente que vive sometida a Dios y tú lo llevas a tu casa y dices, no, ¿cómo es posible que Dios esté en medio de esta situación si las cosas no van como uno esperaría o piensa? Y a veces uno piensa que Dios no está, pero lo cierto es que Dios está, ¿no? Y está en la debilidad. Vamos más abajo, versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Así que le está diciendo, te equivocaste de persona. Conmigo no es, porque mi familia es pobre. Yo no tengo con qué enfrentar los desafíos que tú me planteas, de servir a Dios, de liberar a mi pueblo. Yo no puedo, porque mi familia es pobre. Y además yo soy el menor de la casa de mi padre. Es decir, si había que tener responsabilidades, en primer lugar era el mayor, él era el último. Le está diciendo Dios, tú te equivocaste de persona, a mí no. Y muchas veces nosotros también, a veces podríamos escuchar el mensaje en la iglesia cuando hablamos de discipulado, cuando hablamos de evangelismo, cuando hablamos de dones, de crecer, de ministrar, de pasar la antorcha a la siguiente generación. Y quizás muchos dicen, conmigo te equivocas. Lo que él está diciendo es, yo no soy capaz de hacerlo, ¿no? Está poniendo su situación de debilidad, yo no puedo. Pero vamos a ver lo que hace el ángel, lo que hace Dios más adelante. De hecho, entra en una conversación Gedeón con el ángel, le dice, tienes que probarme que vienes de parte de Dios, y le pone 2 pruebas, y las pruebas se cumplen como Gedeón lo había pedido, así que le confirma. Y finalmente, Gedeón lo que hace es reúne un grupo de personas y se van a buscar a un ejército para enfrentar a los madianitas. ¿Sabe cuánto era el ejército de los madianitas? 135,000 personas para pelear. ¿Sabe cuánto juntó Gedeón? 32,000. Hay una diferencia importante, ¿no? No he hecho el cálculo matemático, no soy buena en las matemáticas, pero imagínense cuántas, divida 135,000 entre 32,000. ¿A cuánto le toca a cada uno para pelear? ¿Cuánto? 4 y 5 personas, 1 contra 4 y 5. Es como, podría ser, ¿no? Una cosa así. Guerreros muy fuertes. Vamos a ir al capítulo 7, versículo 2, ¿no? Gedeón había juntado 32,000. El ejército era 135,000, el ejército enemigo. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. Cuando Dios me plantea un desafío en mi humanidad, yo esperaría que Dios más bien me dé fuerza,
que me provea. De hecho, cuando en la iglesia queremos hacer un viaje misionero, o cuando, por ejemplo, nos toca hacer los campamentos en el verano, ¿no? Al pastor, a la hermana Mericia, a mí, yo quisiera que Dios empiece a proveer cosas, ¿no? Que me provea de gente para trabajar, que me provea de dinero para poder invertir, ¿no? Yo quisiera que Dios haga eso, ¿no? Dios, la confirmación de que estoy haciendo tu voluntad es que tú me esfuerces, que me des fuerza para seguir, ¿no? Pero Dios hace lo opuesto en este pasaje. Él dice, la gente que está contigo, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar el oído del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Eran 32,000 y Dios le dijo, es mucho, quédate solamente con 10,000. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Los está debilitando. De hecho, la historia no acaba ahí, porque Dios aún dice después, es mucho. No lo vamos a leer ahora, puede leerlo más adelante. Pero en los versículos siguientes vamos a encontrar que Dios dice, es mucho. Así que dice, bueno, vayan a beber del agua y todos los que tomen agua, que se avienten agua y beban el agua directamente con los labios del estanque, del agua, ellos tienen que irse. Los que hagan su mano así, recojan el agua y con cuidado la lleven en su boca, más o menos lo que dice el versículos más adelante, solamente ellos se quedan. Versículo 6, y el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los manaditas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Ya no fueran 10,000, ahora 9,700 se fueron. ¿Con cuántos tienen que enfrentar? Con 300. ¿A cuánto le toca a cada uno? Haga cálculos matemáticos. Un montón. Era algo humanamente imposible. ¿Qué es lo que quiero plantear en esta mañana? Que a veces, aún en la debilidad, Dios nos hace más débiles. Porque para que Dios transforme eso, necesita claramente que tú notes que es su obra. A veces vas a estar en circunstancias ya complicadas y te va a venir la vida más complicada. Una enfermedad podría ser. O te roban algo y te ponen en una situación más complicada todavía. ¿Y tú qué piensas? ¿Dios no está contigo? ¿Piensas que Dios no te está escuchando? Pero lo cierto es que Dios a veces debilita aún a los que ya están débiles, para que enseñarnos a depender de Dios. Quedaron solamente, el cálculo si quieres hacerlo, era 1 contra 450 hombres cada uno. Es decir, un solo hombre tenía que derrotar a otros 450. Y era una tarea humanamente imposible. Porque cuando ya no puedes más, cuando Gedeón, evidentemente, y todo el ejército no podían hacer nada, es la gracia de Dios la que llega y obra. Así que si estás en situación de debilidad y Dios permite aún más debilidad, tienes que esperar en la gracia de Dios, porque Dios, por amor, nos pone en situaciones de debilidad para producir en nosotros cosas que no podrían hacer posibles si no fuese que seamos conscientes de nuestras debilidades. Así que, número 1, las debilidades nos enseñan a depender de Dios. ¿Tiene debilidades? Tiene que saber que están en su vida para enseñarle a depender de Dios. Y cuanto más débil Dios lo haga, más necesita aferrarse a Dios. No hay mejor lugar para el ser humano, para el creyente, para el Hijo de Dios, que estar de rodillas delante de Dios. Y a veces Dios tiene que tomar esas cosas en su vida. Sí, segunda cosa es, en 2 Corintios capítulo 12, es que las debilidades nos mantienen humildes. 2 Corintios capítulo 12.
Voy a leer desde el versículo 1, porque es una porción completa. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, y está hablando de sí mismo, a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. Y para la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol Pablo había tenido una experiencia que sin duda era envidiable, y para que, él dice, ¿no?, para que los demás no piensen más de mí, de lo que yo soy, y de lo que oyen de mí, de lo que pueden oír de mí, me fue dado un aguijón para mantenerlo humilde. Versículo 8, respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Los seres humanos tenemos la tendencia a llenarnos de orgullo. Cuando todo el mundo nos alaba, cuando nos aplaude y nos llena de felicitaciones, tenemos la tendencia de pensar que nosotros somos las personas, ¿no? Qué bien que yo lo he hecho. Sobre todo en el contexto del ministerio. Dice que uno de los peligros de los predicadores es cuando después de una prédica los felicitan mucho, ¿no? Y no digo que no hay que agradecer a los predicadores. Yo siempre que viene un predicador le agradezco por estar, porque Dios lo ha usado, siempre es bueno. Pero es un peligro que ellos tienen, porque cuando les dicen qué buen trabajo, ¿no?, es como que, qué bien, yo soy el enviado de Dios para esta iglesia, amén, ¿no? Y se puede llenar de orgullo. Y en el contexto del ministerio es posible, y en todas las otras demás áreas de la vida también. Pero Dios ha puesto la debilidad para poner nuestros pies sobre la tierra. Cuando nuestro corazón se llena de orgullo, empezamos a tratar quizás a la gente diferente, ¿no?, a alejarnos un poco de ellos, a tomar ciertas actitudes. Pero Dios quiere que tengamos nuestros pies firmes, siendo humildes. La Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos, ¿no? Este es el Salmo 138, si que después quiere buscarlo. De hecho, es un corito que cantamos en la iglesia. Así que nuestras debilidades son útiles para mantenernos sencillos, para reconocer que somos polvo y que sin Dios no somos nada. Así que la debilidad Dios la permite, Dios la pone para mantenernos humildes. Nuestra debilidad también nos enseñan a tener una vida de gozo. Vamos a ir al versículo 9 y 10 que leímos. Dice: me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es una cosa medio complicada de entender, porque nosotros no tenemos el instinto, la reacción natural de gloriarnos de nuestras debilidades, ¿no? Leía un libro cuando entré al seminario que se llama Discurso a mis estudiantes, me parece que se llama, libro que escribió el príncipe de los predicadores, y fue el primer libro que me dieron cuando entré al seminario, ¿no?, en mi clase de homilética 1. Y cuando leí ese libro terminé mal, porque no pude pasar el primer capítulo, ¿no? La primera vez no pude. Porque el capítulo explicaba que antes, cuando la gente tenía el llamado para el pastorado, para la predicación, iban al seminario para entrevistarse, lo primero que veía el que entrevistaba es el tamaño de la caja torácica, ¿no?, la talla de la caja torácica. ¿Por qué? Porque antes no había micros. Entonces decía: te vamos a llamar al ministerio alguien que no puede tener un buen volumen de voz, ¿no?, porque predicaban pues 300, 400, 500 personas en un salón. No, yo dije: gracias a Dios yo no nací en esa época,
porque no hubiese podido predicar. Pero qué difícil es gloriarnos de nuestras debilidades, ¿no? Una vez cuando me invitaron a trabajar en la iglesia, fui a buscar a un señor que trabaja en una de las iglesias más grandes de esta ciudad, de Lima, porque tiene un ministerio bien grande con jóvenes. Y fui a este lugar y le pregunté, porque ellos tienen un ministerio en colegios. Y si no se ha dado cuenta, aquí en Salamanca está rodeado de colegios, ¿no? Tiene un montón de iglesias y un montón de colegios. Entonces dije, algo tenemos que hacer con los colegios. Igual es una tarea pendiente aún. Pero fui a hablar con este hombre y me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo te puedo enseñar. Y hay un señor, y me dijo el nombre de un hermano, que ahora se ha vuelto bien famoso, ¿ya? Y me dio su nombre, me dice, él tiene un buen ministerio con colegios, pero no creo que te pueda, no sé si está recibiendo discípulos, me dice, y no creo que te pueda enseñar. ¿Por qué? Le digo, ¿no? ¿Qué se necesita, no? Y me dice, mira, lo que pasa es que para estos ministerios de evangelismo, de ganar gente, lo que se necesita es personas pues altas, ¿no? De color de piel claro, con cierto estilo al vestirse, ¿no? Con un carro, así como para que los adolescentes se identifiquen y quieran ser como él, para que tengan un gancho. Así me dijo. Entonces yo lo primero que dije fue, ya fui, porque alto no voy a hacer, ¿no? O sea, lo del carro, la ropa se puede arreglar, pero lo de alto no va a pasar. Y después ya entendí otras cosas. Pero es difícil orar nuestras debilidades. Cuando me dijo eso era como que, pucha, no voy a crecer más. Y no sé cuáles son tus limitaciones, pero lo valioso de las limitaciones es que Dios las usa para glorificarse. Cuando a ti te falta, Él te suple, ¿no? Porque lo vil y menospreciado escogió Dios para glorificarse. Así que, ¿cuáles son tus debilidades? ¿Eres consciente de aceptar, esta es mi debilidad? Y decir, bueno, acá estoy, Señor, con mis debilidades. Así que puedes gozarte de tus debilidades también. Las debilidades también son una oportunidad para que Cristo muestre su poder, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 4. Aquí no dice explícitamente debilidad, pero sí creo que es algo a considerar cuando hablamos de debilidades, porque nuestras debilidades nos animan al compañerismo. Cuando sabemos que somos débiles, somos conscientes que tenemos que buscar a otro o a otros para que nos ayuden. En Eclesiastés capítulo 4, el versículo es sumamente conocido. Por ende, no voy a explicar el pasaje a profundidad porque es algo que conocemos, pero dice, porque si se cayere en el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Porque cuando somos débiles necesitamos personas, necesitamos ayuda de otros para poder levantarnos. Entonces la debilidad nos anima al compañerismo. Cuando sabemos que somos débiles en algunas cosas, necesitamos buscar ayudas de otras personas que puedan ayudarnos. Mientras nuestro espíritu independiente dice, yo puedo solo, nuestras limitaciones muestran lo mucho que nos necesitamos los unos a los otros. Un cristiano solo es frágil, pero unido a muchos forman un cuerpo y entonces es fuerte. Nos necesitamos. Si reconocemos que somos débiles, nos necesitamos. Y necesitamos ser capaces de exponer también nuestras debilidades, de ir donde alguien quizás y decir, necesito ayuda en esto. Porque si te propones avanzar y caes, ¿quién te va a ayudar? Es más difícil, es más complicado. Necesitamos este sentido de comunidad, de congregación, a la que la iglesia nos llama, porque sabes que Dios nos muestra que somos débiles. Y eso debe ser un motivo para animarte a ti en esta mañana al compañerismo, a buscar ir acompañado en tu vida cristiana. Muy bien, y para terminar, vamos a leer algunos versículos más. Vamos a ir primero a Éxodo capítulo 4, versículo 10. No sé si he llegado a cubrir todo. Éxodo capítulo 4, versículo 10. ¿Perdón? Éxodo capítulo 4, versículo 10.
Muy bien. Lo que propongo decirles ahora es que Dios escogió personas débiles para usarlas. De hecho, estas personas, cuando escucharon el llamado de Dios, una de las cosas que primero dijeron es: no soy la persona adecuada, ¿no? Éxodo capítulo 4, versículo 10. Bueno, algunos ya saben de qué personaje se trata. Éxodo 4:10 dice, este hombre dice: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua, ¿no? Entonces Moisés dijo: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dios llamó a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la opresión. Y él dijo: no, Señor, yo no. Te equivocas. Yo no puedo hablar. Algunos piensan que este mal en Moisés era un tema de físico, ¿no? Congénito, que había nacido así. Algunos piensan, ¿no? Hay varios estudios, lo he leído, ¿no? Que él tenía realmente una dificultad para hablar, ¿no? Que cuando él habló en realidad no dijo tal cual, sino que lo dijo con cierta dificultad, ¿no? A veces han escuchado personas que no pueden pronunciar algunas palabras porque tienen la lengua muy pegada, ¿no? Y todo eso. No sé cuál es la palabra técnica, pero más o menos un padecimiento parecido, ¿no? De modo tal que realmente Moisés no podía hablar y lo que le dice a Dios es sincero: Dios, yo no desde ahorita, sino siempre, yo no he podido. Te equivocas conmigo, yo no. Moisés estaba diciendo: Dios, no soy el adecuado. Y si nos concentramos en esa cuestión física, podríamos decir que Moisés tenía razón. Pero si conocemos la historia, sabemos que después Dios lo usó. Vamos a ir a otro personaje. Bueno, ya leímos el tema de Gedeón, que Dios lo escoge y dice: no, yo no, mi casa es la más pobre y yo soy el menor, yo no, yo no soy el más adecuado. Pero al final de la historia nos damos cuenta que él era la persona adecuada, y de hecho vamos a ver que él no dejó de ser de la tribu de Manasés y que él no dejó de ser el último de sus hermanos. Su situación no cambió, pero Dios lo usó. Primera de Reyes capítulo 3, versículo 7. Primera de Reyes capítulo 3, versículo 7. Está hablando el hijo de David, el heredero al trono. El hombre que está heredando y fue conocido después como el hombre más sabio que pisó la tierra, el ser humano más sabio que pisó la tierra. Dice versículo 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Interesante, yo no he ahondado en esta frase de no entrar ni salir, pero ¿quién de aquí sabe entrar al templo? Fácil, ¿no? Subes la escalera, entras. Y salir, más fácil, pues, por donde viniste, y sales. Este hombre dice: yo no sé ni entrar ni salir. O sea, yo no tengo la capacidad para hacerlo. Pero Dios lo llama y dice: yo soy joven, yo no puedo. No, es otra persona. Pero Dios lo llama. Así que el primer requisito para cuando tú escuchas un encargo de Dios para tu vida: discipulado, evangelismo. Quizás alguno entre nosotros tiene don de enseñanza, ¿no? de exhortación. Quizás alguno entre nosotros ha sido llamado para ser un pastor o una misionera. Y tú has pensado: yo no. La primera respuesta es correcta. ¿Por qué? Porque todos los demás siervos de Dios, los que hicieron grandes cosas para Él, respondieron exactamente lo mismo. Y todos los desafíos que te mandamos desde el púlpito, desde el discipulado, y te decimos: Dios quiere que tú hagas esto,
Dios quiere que tú seas luz en tu hogar, que tú seas luz en tu trabajo, que otras personas lleguen a conocer a Jesucristo por tu vida y tú piensas, no soy la persona adecuada. Amén. Estamos empezando bien. Porque lo vil, lo menospreciado, los que decían no soy el adecuado, usa a Dios. La Biblia dice que Dios se glorifica usando lo vil. Hace poco tiempo, hace algunos años ya un doctor en este país se hizo famoso y le pusieron un apodo, ¿no? Porque él operaba usando un taladro y unos alicates y dio la vuelta al mundo, se hizo sumamente famoso porque agarraba uno de esos taladros que uno puede comprar en una tienda por departamentos, una tienda de herramientas, ¿no? Lo que usa para taladrar la madera, el cemento, eso usaba. Y unos alicates, y se volvió famoso y dio la vuelta al mundo, ¿no? Porque había logrado no solo una, sino varias operaciones, por lo menos más de 4, me parece, 5 o 6, haciendo operaciones. Y él había usado instrumentos que no eran para eso y había salvado la vida de muchas personas. Y ¿sabes qué? Aunque le pusieran el doctor taladro, la gente no hablaba de la marca del taladro y no hablaba de la marca del alicate. Hablaba del doctor. Aunque los instrumentos no eran los más adecuados, en las manos correctas pueden hacer muchas cosas. Así que si tú pones tu vida al servicio de Dios, a pesar de tus debilidades, aunque pienses que no eres el adecuado, Dios puede hacer grandes cosas. Porque ¿sabes de quién van a hablar? Del que tiene las herramientas en su mano, del Señor. ¿Quieres poner tu vida en las manos de Dios a pesar de tus debilidades? Porque Dios quiere usarte, hermano. Cuando hablamos aquí de la urgencia que hay de transmitir el Evangelio, la sana doctrina a la siguiente generación, ¿a quién crees que quiere usar Dios? ¿Vamos a traer otro pastor? ¿Otros pastores? ¿A quién crees que crees tú que quiere usar Dios? Dios quiere usarte a ti. Te ha llamado a ti, te ha salvado a ti. Y tus debilidades no se escapan de sus manos. Están con un propósito, para hacerte humilde, pero sobre todo para que dependas de Él. ¿Oramos? Cierra tus ojos, por favor, y deja de mencionarte que hay debilidades que Dios va a quitar, que Dios va a transformar, que Él va a hacer que se vuelvan quizás recuerdos en tu vida, habilidades que no tenías, y un don espiritual suple esas necesidades, esas debilidades, y Dios las puede cambiar. Pero hay otras que Dios no va a quitar. Yo conozco personas con enfermedades de muchos años y Dios no les ha quitado la enfermedad, los mantiene débiles. Y no sabes lo mucho que Dios se glorifica en sus vidas por medio de su debilidad. Hay situaciones económicas que no van a cambiar, pero eso no les quita el gozo, porque en la debilidad Dios puede hacer grandes cosas. Así que quizás has pensado que no puedes servir a Dios porque no tienes las suficientes fortalezas, pero Dios te pide que vengas también con tus debilidades. Así que te invito a considerar en este día tus debilidades, que algunas de ellas serán para que tú seas humilde, que algunas de ellas servirán para que tú busques el apoyo de otros, que otras te enseñarán a tener contentamiento a pesar de la adversidad, y que algunas están en tu vida para que te enseñen a depender de Dios. Pero ninguna de ellas es un obstáculo para servir a Dios. Ninguna. Pregúntale a Moisés, busca en la vida de Moisés, de Pablo, de Gedeón y de otros personajes bíblicos, del rey David. Busca y te vas a dar cuenta que pusieron también sus debilidades y Dios los usó para su gloria. Gracias, Dios, en esta mañana, porque tú conoces nuestras necesidades y conoces nuestras fortalezas y conoces nuestro corazón y conoces nuestras debilidades. Señor, tú nos has llamado para ser hijos y siervos tuyos. Gracias porque las debilidades trabajan en nuestro carácter, nos hacen dependientes de ti. Pero, Señor, que no sean una limitación para entregarte nuestra vida al servicio. Porque lo mucho o poco que tú quieras hacer en esta iglesia, en nuestras familias,
lo quieres hacer por medio de tus hijos, Señor. Y oro para que pongamos delante de ti nuestra vida para glorificarte y que aceptemos, Señor, tu voluntad para que te glorifiques, Dios, aún en nuestras debilidades. En el nombre de Jesús, amén. Tenemos que proclamar sus obras para que la gente de afuera conozca al Dios que nosotros adoramos, al Dios que nosotros predicamos.